nos acompañe esta mañana. Está con nosotros Víctor Andrés García Balona. Vitocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Un placer saludarte y estar en tu canal. Canal B. Ya, Vitocho, a ver, ¿tú tuviste la oportunidad de ver algo de lo que ha dicho la señora Mirta Vázquez ayer? Sí, bueno, algo sí, porque estaba en ese momento volando, viajando, pero he leído un poco el resumen de lo que ha dicho ella, ¿no? ¿Cuál ha Y sido sí, tu percepción en la mañana? Tú en la mañana ya tomaste tu café, ya has leído los diarios, estás empezando a recibir información de tus fuentes. Bueno, ¿qué aprecias tú? ¿Te pareció una excelente presentación? Más allá del lamentable deceso del eh, congresista que lamentablemente falleció ayer, pero bueno, es un asunto que nadie esperaba. Sin embargo, lo político, ¿cómo lo aprecias? bueno, yo creo que ha tratado de hacer un equilibrio entre los que quieren escuchar y no escuchar a su vez los parlamentarios. O sea, no quieren escuchar a la Asamblea Constituyente, no ha hablado de Asamblea Constituyente, ha hablado pues de pacto social, y luego ha tratado de contentar a sus propias huestes internas de su gobierno, hablando pues de pacto social, pero no de constituyente, para indicarle que es casi lo mismo. Yo ha buscado un equilibrio, ¿no? Ha hablado entre líneas, ¿no? Para contentar a unos y a otros y poder pasar esta prueba de tener que someterse a la cuestión de confianza del Parlamento. Ha hablado de 70 soles más que hay que darle de bonificación, no ha explicado cómo. En fin, no ha sido un discurso eh, eh, para ser ni criticado ni alabado, porque ha sido incoloro, incoloro. O sea, un discurso que pudo haber sido hecho en cualquier momento, en cualquier otro gobierno, en cualquier otro congreso. O sea, realmente no ha sido nada significativo ni nada impresionante. Lo que sí ha olvidado es su lucha contra la corrupción, que está dentro de su gobierno. Lo que no ha querido decir es deslindar con la corrupción que la rodea. Estamos hablando del ministro del Interior, que es una vergüenza nacional, y para la policía que sea ministro un hombre tan sancionado por la propia institución que hoy día preside. Luego, el ministro de Defensa, que es uno de los causantes de que no haya habido hasta ahora elecciones en el Colegio de Abogados, y que hayan elegido a un miembro del tribunal, un miembro del Jurado Nacional de Elecciones a través del Colegio de Abogados, en fin, y que tiene una serie de procesos también. Luego, el ministro de Educación, que sabemos las vinculaciones que tiene con cierto sector radical del sector de educación. Y finalmente, la ministra de Trabajo, que como todos sabemos ya comprobadamente, ha sido abogada destacada del señor Orellana. O sea, no es malo ser abogado de un delincuente. Lo que es malo es negarlo 2 o 3 veces y ser después ministra de Trabajo, entrar a la política con esos antecedentes de una moral muy débil, muy fraccionada, muy poco consistente, para defender a cualquier persona sabiendo que son totalmente culpables, ¿no? Mm, ya, muy bien, has hecho una radiografía que está muy bien con respecto a lo que ha dicho Mirta Vázquez en el Congreso de la República. Ella aparece, Vitocho, como una persona que más bien está intentando lavar la cara, atemperar, edulcorar la posición de Perú Libre e inclusive la del presidente, ¿no? Es menos confrontacional aparentemente que el señor Bellido. Y eso para muchas personas les cae bien, creen que estamos en un momento distinto, donde hay que tener mayor paciencia y no estar tratando de censurarla ni mucho menos. Pero el verdadero disruptor ha sido el presidente ayer, desde donde ha estado presente, que creo que era Jaén, voy a averiguar dónde estuvo el presidente ayer, pero se lanzó con todo. ¿Tú no percibes que ha sido, como dice un diario y que yo he comentado y puesto hace un ratito, en realidad es Castillo contra Castillo?
A ver, hay varias interpretaciones, ¿no? Es difícil saber cuál es la más Correcto. exacta, Mm. pero yo creo que Castillo está haciendo nombramientos que no le gustan mucho o que se los piden desde fuera, desde un sector. El problema es que el gobierno es una olla de grillos. El gobierno no es dos facciones, son 10 facciones probablemente. No se sabe cuántas facciones hay. Y Así es. entonces Castillo está logrando o quiere lograr contentar a todos. Entonces pone uno de Cerrón, pone otro de Bellido, pone otro de sus amigos, pone otro de los chotanos, pone, o sea, pone una serie de gente, mucha de ella impresentable, a su gabinete para poder contentar a todos y eso es lo que no se puede hacer. Eso crea ingobernabilidad, intranquilidad, crea zozobra, crea caos. Y eso es lo que está haciendo lamentablemente Castillo. No sé si con el ánimo de quemar a esos grupos para quedarse solo o simplemente por ignorancia. Eso no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Lo Ya, cierto, lo cierto es que él no está tampoco muy contento con la señora Mirta Vázquez, pero lo ha hecho un poco para pasar el huaico y tratar de avanzar en sus propios objetivos si es que los tiene. Pero entonces por eso es que no las ha defendido como debe defenderla. Y lo que ha dicho ayer el señor Castillo es una clara contradicción de lo que ha planteado la señora Mirta Vázquez. La pregunta es, ¿lo hace adrede o no lo hace adrede? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? claro, pero el tiempo, por lo menos con respecto a ayer, ya es sumamente contundente, ¿no? El Comercio hoy día pone ese titular que pongo yo en pantalla y dice lo siguiente, ¿no? Caótico. Mensajes de presidente y primera ministra se contradicen. Castillo plantea estatizar Camisea mientras gabinete pide la confianza. Incoherencia, dice. Titular de la PCM afirma que objetivo del gobierno es asegurar la inversión privada, pero mandatario dice que se necesitan ley sobre el gas. Más dudas. Vázquez anuncia nuevo empadronamiento de productores de hoja de coca. Expertos dicen e indican que medida beneficiará al narcotráfico. Hay una contradicción tremenda en lo que está pasando en el gobierno. ¿Cómo lo A ver, aprecias? a ver, yo creo que en el caso del gas, a ver, yo creo que en el caso del gas no hay mucha contradicción. O sea, yo creo que este es un Ajá. gobierno que va a tratar de cambiar las condiciones del gas. Estoy seguro que eso es su objetivo. No todos lo van a decir, no todos lo van a pregonar en el gobierno, pero que el gobierno quiere hacerlo de todas maneras, por varios motivos. En primer lugar, porque eso fue el éxito de Evo Morales, que le permitió gobernar 14 años, aunque después las consecuencias hayan sido negativas. En segundo lugar, porque el gas estuvo mal hecho. Es decir, solamente el hecho que haya participado Kuczynski allí y que haya tenido, como lo decía una revista económica norteamericana, en una cena en su casa con Toledo y los hermanos Han, que llegaron a un acuerdo de entregarle un lote y de fijar las condiciones del gas, todo eso que no hace cuestionable el contrato del gas, y lo hemos dicho nosotros también. Paniagua lo dijo hace 15 años, lo dijo Barnechea hace 5 años. O sea, Acción Popular lo denunció en su momento, las malas condiciones de la negociación del gas. O sea, eso hay que cambiarlo, estamos de acuerdo. Y ellos quieren ir más allá probablemente, lo cual también estaría, sería peligroso porque Pero el hay cambio, Vitocho, el cambio es a través de la estatización. no, 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 no. Por eso es que digo que ellos quieren ir quizás un poco más allá. Lo que tienen que hacer es una renegociación. Yo recuerdo, y tú conoces bastante historia y tú me has hecho referencia, Alfonso, antes de empezar esto, ¿no? La IPC. parte, la IPC, por ejemplo. Por ejemplo, Ya, a ver, el tema explícanos de un poquito qué pasó, Víctor Andrés. ¿Qué a fue lo ver, que pasó? ¿Qué fue lo en que la pasó? IPC, la historia es muy larga, la voy a hacer cortísima en 2 o 3 o 4 Pero es muy palabras. importante que la cuentes, ¿ah? Porque Así, ahí se crea un cuco. así es, El cuco es el que la prensa compra, así es. ¿no? Y entonces el gobierno militar dice una cosa, toma una decisión y después nos enteramos de algo que pasó. Ya, a ver, Exactamente, cuenta exactamente. exactamente qué Y fue lo eso, que se dijo al eso, principio. eso puede pasar ahora. A ver, Yo ¿qué estoy pasó? viendo que estamos viendo la misma película. La IPC es un tema muy antiguo, del principio del siglo pasado, donde una compañía británica primero y después americana
se hicieron de la explotación del petróleo en Talara, la zona de Talara, Labrí, Pariñas, etcétera. Y durante muchos años se dijo que no pagaban impuestos, que se había entregado la propiedad del suelo, del subsuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el año 63, cuando Belaúnde llega al poder, ofrece darle una solución al tema. Un tema que estaban pidiendo que se solucione pues 50 años antes, 50 años antes. Y entonces Belaúnde mandó un proyecto al Congreso y que el Congreso no lo aceptó. Y entonces, a partir de ahí empezó a negociar con la IPC, el gobierno de Acción Popular, con la IPC durante 4 años, largos 4 años, y no se llegaban a poner de acuerdo. Y finalmente, Belaúnde pone un plazo para ponerse de acuerdo y para, en todo caso, tomar Talara. Tomar Talara. Ante esa, y se lo dijo el presidente Belaúnde al embajador norteamericano, ¿eh? Se lo dijo. Entonces, Belaúnde en ese sentido tenía mucho carácter y tenía de por medio la convicción de que debía defender los intereses nacionales. Ante todo eso, se llegó a lo que se llamó el Acta de Talara y se fueron y tomaron Talara en septiembre del año 68. Bueno, fue una negociación interesante. Esa es la foto, esa es la foto, Esa es Víctor. la foto. Sí, International Petroleum Company Limited, y ahí está, bueno, un jeep del ejército, cuando están tomando Talara. Pero Belaúnde tomó Talara sin el ejército. Lo que pasa es que entre septiembre y el 3 de octubre, que es el golpe de Estado, uno de los supuestos firmantes de un contrato adicional, no el acta, no la entrega, la devolución de los pozos, no, sino un contrato, porque la IPC se quedaba con la refinería y el Perú recuperaba todo gratis. Pero claro, había que fijar los precios que la refinería iba a cobrar para la refinación del petróleo. Ese contrato adicional, el señor Loré Mola denunció que faltaba una página, la página 11 famosa, que después se descubrió que estaba en blanco. Ya después del golpe de Estado se descubrió que estaba en blanco, pero nadie quiso mostrarla en blanco antes del golpe de Estado. Fue el gatillo para a dar el golpe de Estado. Entonces, ¿Eso fue el pretexto para el golpe de Estado? Total, ayudado por la prensa en ese momento, porque nadie se quiso investigar, porque en un contrato, Alfonso, hay 2 ejemplares originales, el de compra y el que vende. Si el que vende muestra su contrato, que está en la página, que no tiene página 11, y entonces tú le dices al otro, al que compra, que muestre su página. Claro. Esa página no quiso mostrarla hasta después del golpe. Y en esa página que mostró, la página 11, está en blanco. Entonces, y no quiso mostrarlo, o sea, se demoró 60 días suficiente para que se arme el golpe de Estado y se tiren abajo el gobierno. Eso es lo que pasó. Entonces, y después... Bueno, Velasco, eso fue lo que pasó al principio. Así, Velasco luego toma con tropas, la foto que tú muestras, toma con tropas los yacimientos de Talara y expropia todo. Se expropia todo, se queda con la refinería y se queda con todo. La refinería que no estaba en el acuerdo anterior. Eso es supuestamente lo que gana la refinería, que era vieja y obsoleta, tan vieja y obsoleta que ahora están metiendo $6.000 millones para ponerla operativa. Bueno, perfecto, pero luego vienen las sanciones por la expropiación y el Perú llega a un acuerdo con los Estados Unidos y le paga a la IPC. Hay un cheque de 70 y tantos millones de dólares de la época que le paga a la IPC. ¿Pero quién le paga? ¿El gobierno militar? El gobierno militar, el propio gobierno de Velasco, que dijo que no había que pagar nada y que expropió porque se supone que se había perdido una página, resulta que la página nunca se perdió y que al final sí pagó. El gobierno de Londres no pagó nada. El gobierno de Velasco, nacionalista y que expropió, tuvo que pagar. El famoso acuerdo Green de la Flor. Tuvo que pagar un cheque de 77 millones de dólares, de la época que era una fortuna. Entonces, ¿para qué sirvió la expropiación? Si al final pagó mucho más de lo que valía la refinería y los pozos ya eran gratis, ya habían sido acordados que se devolvían gratis. O sea que una pregunta, Víctor Andrés. Vamos a pensar un poco mal. A veces la expropiación termina siendo un negocio para el expropiado. Por supuesto. A veces. Y eso, sí, y eso pasó con la Belco, con García. También pasó lo mismo. La Belco se iba a ir del Perú el año 86, 87 porque había encontrado poco petróleo, no le interesaba mucho los famosos petróleos que estaban en el mar de Talara, ¿no? Y entonces, como no tenía nada que hacer,
ya se iban a ir, el contrato se vencía y se iban a ir. Pero García se le ocurrió expropiarla, la tomó. Pues bien, la Belco cobró 200 millones de dólares de su seguro, que al final el seguro se lo cobró el Perú. El Perú pagó 210 millones de dólares por esa expropiación que iba a ser gratis, porque la Belco la estaba dejando porque había encontrado que no era productiva para sus negocios. Entonces, y luego esa Belco se vende pues a Plus Petrol, creo, no, se vende al señor Kalloch, recuerdo, en 10 millones de dólares. En la época de Fujimori se vendió, ¿cómo se llamaba? Petrotec creo que se llamaba, se le venden 10 millones de dólares al señor Kalloch, que compra los pozos en esa cantidad, y luego, después de 10 años, la vende a Savia, que hoy día lo que es Savia, en 900 millones de dólares, pero habían pasado muchos años ya. Entonces, el negocio nunca es el negocio del Estado, es un negocio de los privados. Es decir, la Belco buscó la expropiación, García cometió el error de expropiarlos y después el gobierno tuvo que pagar lo que pagaba, que no vale, porque se vendió luego esos 200 millones que se pagó el Estado para compensar a la Belco, a las compañías de seguros de la Belco, esos 200 millones, luego el Estado con Fujimori vende esas instalaciones aquí en un señor Kalloch en 10 millones. Lo que paga 200 lo vende después en 10. Claro, entonces, Vitocho, pero vamos a ver, lo que sí es políticamente es una gran vitrina, es una gran bulla, es un aplauso a la gente decir voy a estatizar, voy a nacionalizar, se te ve recontra bien así. Claro, pero no es, es decir, suena bonito quizás para algunos, ¿no? Claro. Pero va a costar mucha plata. Lo mejor es la negociación. Y además hay muchas normas que se han dado para cambiar el tema del gas que se pueden volver a las normas anteriores. Entonces, y sencillamente se puede prohibir la importación o ponerle cuotas a la importación o asegurar primero el abastecimiento nacional antes que se exporte. Con eso ya se ha avanzado mucho. Y luego, por supuesto, fijar los impuestos, porque las regalías son muy altas aparentemente, pero ¿quiénes pagan regalías o en qué momento se pagan las regalías? El impuesto a la renta, ¿en qué momento se aplica? Se aplica en la boca de pozo, se aplica después, se aplica cuánto ganan los intermediarios del gas que venden nuestro gas a todas partes del mundo. ¿Cuánto ganan si solamente vender un porcentaje? Repsol a la Shell ha cobrado 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto ganan ellos? Eso no está registrado acá, nadie lo contabiliza, de eso no se pagan ni impuestos ni regalías. Entonces, toda esa trama tributaria hay que revisarla y hay que ajustarla a sus orígenes, que fueron cambiados después. Hay que recordar que se cambió una norma que decía que tú no podías exportar de tal pozo si no tenías mínimo 20 años de reserva. Esos 20 años se eliminaron. Entonces sin o con reserva tú puedes exportar. Bueno, pues ese es otro problema. Eso se cambió con una propuesta del Ejecutivo y lo aprobó una comisión del Congreso que presidía el señor Carrasco Tábara, que era congresista notario de Piura. Eso hay que recordarlo. O sea, ese tipo de cambios que se han hecho, que han perjudicado al Estado y que han beneficiado solamente al consorcio, hay que revisarlos. Ya, pero entonces lo que, digamos, si tú fueras asesor de Pedro Castillo, en el supuesto negado, pero si tú fueras asesor de Pedro Castillo y te dice, a ver, Vitocho, lo he escuchado con Baella en su programa, dígame, ¿cómo hago? Porque yo necesito hacer algo con el tema del gas. ¿Qué debería hacer el presidente? Bueno, No puede estatizar. sí, me parece que ha hecho bien en nombrar una comisión de técnicos Ya, de acuerdo. para que proponga otro contrato o otra negociación o otros términos de negociación. Eso sí, yo creo que es un tema más que político técnico, Ya, ¿no? ya. Entonces, yo creo que los técnicos que no tengan ningún interés político de por medio y que solamente tengan el concepto de defender los intereses del Estado, sean los que hagan las propuestas y sean los que puedan negociar. La decisión final será política, lo haces o no lo haces, pero la parte técnica tienen que hacerlo los que saben el negocio, no los que no saben. Mm. Ya, esto de decir que vamos a nacionalizar y los invito a los congresistas a que me ayuden y vamos a hacerlo juntos, es un despropósito.
Bueno, claro que sí. Y en todo caso, si él cree que tiene ¿cuál es el problema? El gobierno lo va a rechazar. El Congreso. El Congreso, digo, el Congreso lo rechazará. El Congreso rechazará el proyecto del gobierno. Pero el gobierno lo que no puede hacer es que anunciar y no mandar nada, que mande un proyecto y que se empiece el debate. En todo caso, si el gobierno no forma una comisión técnica para que vea cómo mejora las condiciones del gas en el Perú, las regalías, los impuestos a la renta, la distribución, la llegada del gas a todos los hogares del Perú, si el gobierno no tiene una propuesta, que mande un proyecto y el Congreso tendrá que nombrar una comisión que estudie el proyecto, lo mejore el proyecto con técnicos, ya que si el gobierno no quiere hacerlo, que tendrá que hacerlo el Congreso, con una comisión multisectorial que haga propuestas y que haga o redacte un mejor proyecto. Ya, ahora, danos una pincelada de tu conocimiento y de tu punto de vista sobre el tema del gas, ¿ya? Que ya no es el asunto de la estatización, sino de lo que ha ocurrido con el gas. Porque Alfredo Barnechea tenía una posición que era en su momento tildada de disruptiva o de una posición muy distinta de las otras con respecto al gas. Era muy crítico de Kuczynski y muy crítico de la actual situación del gas en el Perú. Y en algún momento me parece que han habido otros candidatos, inclusive hasta Keiko, que ha dicho algo parecido. Quizá me equivoque, pero en todo caso hará un video sobre el tema. Pero quiero que me cuentes en realidad cuál es el punto. Pero antes que me cuentes, perdóname, déjame poner mi publicidad 10 segundos y seguimos conversando. Ya, Vitocho, con manzanitas, explícanos, ¿cómo es el tema No, del gas? a ver, el tema es muy complejo y muy técnico. Yo solamente quiero decir algunas cosas generales, ¿no? Primero, habría que revisar lo que se dijo en su momento, lo que dijo Paniagua, lo que dijo Inchausti, lo que dijeron en su momento el 2004-2005 ellos en una conferencia de prensa que dieron a raíz de todas estas modificaciones. Luego hay que revisar todo lo que se dijo en la campaña de 2016, que lo dijo muy bien Barnechea, con los técnicos que tenía en ese momento Herrera Descalzi y otros más que tenía Acción Popular. En resumen, yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que recordar que el señor López Obrador, cuando era candidato a la presidencia, ahora que es presidente no lo ha vuelto a decir, dijo que había unos 15.000 millones de dólares de utilidades de los intermediarios que llevaban el gas a México. Él lo dijo, no lo digo yo. Entonces la pregunta es, ¿el Perú ha recibido 15.000 millones de dólares en regalías o en impuestos a la renta del gas? No. ¿En 20 años o 15? No. Entonces yo creo que hay varias cosas que hacer. Primero, revisar los contratos, ¿no? Segundo, el gasoducto lo hemos pagado todos los peruanos. Todos los peruanos. No lo ha pagado el consorcio. Y sin embargo, ¿cuál es el beneficio? Porque cuando se quiso aprobar el gas del sur, el gasoducto del sur, yo me opuse en el Parlamento a que otra vez le estén cobrando a través del recibo telefónico, del recibo de luz a los peruanos el gas del sur, porque era un negocio privado que iba a dar muchas utilidades y que en todo caso, si querían que los peruanos, con el propósito futuro de que se beneficie con el gas, porque la luz no subirá tanto o bajará, entonces sí es que le den a los peruanos acciones de ese gasoducto. Como por ejemplo se le dio hace 50 años, 80 años a los peruanos acciones en la Telefónica para hacer la compañía peruana de teléfonos. Eso es. Querían darle gratis, o sea, que el peruano subsidie el gasoducto y no reciba nada a cambio, con la promesa que el gas llegará un día a tu casa. Sí, pues, pero va a llegar con o sin gasoducto, lo pagues tú o lo pagues, si es un buen negocio para ellos. Entonces, yo creo que hay que modificar el tema también del gas licuado, el gas natural que se vuelve a inyectar, el tema de la importación de gas licuado, el tema de la distribución del gas licuado, del gas natural, la distribución. Ahí ponen tantos problemas para venderte un balón de gas que los intermediarios son 3 o 4 y son los que ganan esa diferencia entre el gas de la Pampilla y el gas que llega a tu casa. ¿Por qué? Porque no es fácil venderlo, no es fácil distribuirlo. Ponen tantos rigores técnicos, a veces absurdos, que evitan que cualquiera lo pueda vender y comercializar y solamente se lo dejan a una pequeña cúpula. Lo mismo que ha pasado con el oxígeno está pasando con el gas. Y sin embargo, eso el gobierno puede modificarlo en cualquier momento y no lo está haciendo.
Yo creo que hay que modificar el precio de exportación del gas, el famoso Henry Hub, también hay que modificarlo. El gas hoy día está escaseando. En Europa no hay gas. Rusia tiene la llave del gas de Europa. Y Europa va a entrar un invierno sin gas. Y están sumamente preocupados los europeos porque Rusia los está ajustando en el tema del gas. Bueno, Pero pues te hago una pregunta. A ver, ¿no es parte del negocio extraer un recurso natural, pagar por ese recurso natural y después venderlo en un mercado o vendérselo a una empresa que finalmente se encarga de encontrar mejor precio, distribuirlo en el extranjero? ¿Por qué tenemos que estar? Te pregunto eso porque pueden decir los señores de Camisea, oye, pero lo que yo haga con el precio del gas en Asia o lo que haga con el precio del gas en Europa o inclusive en México es un asunto mío. Yo estoy pagando al Perú por sacarlo. ¿Por qué me tienen que estar fiscalizando cada negocio que yo hago en el planeta? no, porque, a ver, el asunto es el siguiente. El gas es un recurso natural. No, no, tú no estás fabricando pues camisa, ¿no? No, no, tú estás sacando un recurso natural. Y el Perú el Perú es el dueño de ese recurso natural. El que hace toda la intermediación debe ganar, por supuesto que sí, pero finalmente el gas no es de él, sigue siendo del Perú. Por lo tanto, el Perú tiene que buscar beneficios en toda esa cadena de distribución y de producción del gas. Primero. Y segundo, que el gas no lo descubrió los que hoy día se benefician con el gas. No han pagado un centavo por descubrirlo. Él lo descubrió Shell y dejó el gas tapado, cerrado y se fue. O sea, los que han venido ya sabían que había gas abajo. O sea, ni siquiera pueden amortizar o deben amortizar lo que significó descubrir el gas, porque ya estaba descubierto cuando ellos llegaron. Entonces, hay una serie de condiciones que se pueden cambiar y mejorar. Yo te digo una cosa, en el siglo XIX la gran riqueza del Perú fue el salitre y el guano. ¿Cuánto el salitre y el guano dejaron de ser peruanos? Nunca. Gobiernos de ultraderecha, como dicen, conservadores. ¿Cuánto dejaba el guano y el salitre al Estado peruano? Se le entregaba el guano al concesionario, que se llevaba el guano y lo vendía en Europa. ¿Cuánto le devolvía al Perú? ¿Cuándo se quedaban ellos? Le devolvía al Perú 70%, ellos se quedaban con 30%. Todo el siglo XIX. Claro, me dirás que en ese momento la contabilidad no era perfecta, que podía ser menos o más, porque claro, no había cómo chequearlo y registrarlo. Sí, puede ser que pueden haber habido trampas, no lo dudo, pero el concepto era ese. Tú sacas el guano, te lo llevas, lo vendes, lo comercializas, te lo llevas a Europa. En esa época los viajes eran larguísimos, pero me traes el 70% de lo que tú vendes y el 30% me lo dejas, te quedas con él. Bueno, pues ese concepto del siglo XIX, ¿por qué no se puede aplicar al siglo XX o XXI? Ya. Bueno, entonces tú dices, nada de nacionalizaciones, pero sí Mayor una participación. participación distinta, pero más, digamos, a ver, pero la pregunta es ¿cuánto más? Porque fíjate, estamos de acuerdo, ¿no, Vitocho? Y hay casi 70% de impuestos en general que se quedan en el Estado peruano. No lo creo. Eso dicen ellos, los empleados del consorcio dicen eso. Pero yo quiero sentarme a hacer números con ellos, a ver si es el 60% de qué. De lo que sale del pozo, de lo que se comercializa, de lo que se exporta, de lo que se vende afuera. No, 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 no creo. Le estoy diciendo, si hay 15.000 millones que se benefician los intermediarios vendiéndole a México, ¿dónde está el 70%? Si hay 3.000 millones que Repsol ha vendido su parte de la comercialización a Shell, ¿significa que hay 70%? No pues, o sea, ¿70% de qué? ¿De qué? Ajá, Hablan de 67. Un señor Cantores ha salido a hablar de así 67%. es, ¿De así es. qué? ¿De qué 67 estamos hablando? O sea, hay maneras de aplicar muy bien esto. Por eso digo, hay O que sea que revisar todo el tú crees proceso. que no hay 67%. No, bueno, quizás lo haya pues de la boca de pozo, no Por lo eso, sé. pues, en la boca del pozo hay un precio determinado, pero lo que estamos hablando es de que alguien se está enriqueciendo y no está dejando en el Perú lo que debería. Eso dices tú. Yo creo que hay que revisar todas las cifras, desde que sale el gas hasta que se vende en un punto lejano del Asia o México o Estados Unidos. Toda esa, hay que a ver cuánto realmente recibe. Es decir,
el asiático o el mexicano que recibe el gas peruano, preguntarle a ese o averiguar cuánto de ese gas que paga el mexicano en su país, lo recibe el Perú. Mira, acá yo estaba revisando, hay un cuadro, déjame agrandarlo un poquito. No sé si a eso te estás refiriendo. Tú, es de la República, Fuente Perú Petro. Se refiere al precio del gas natural exportado, $2.5, dice acá, en el lote 56, Camisea, va al Golfo de México y después desde aquí se embarca a otros países, se va a Europa, se va a Asia y ya se multiplicó ese precio. Tú te refieres, no a este cuadro, pero te refieres a algo como esto, de lo que estamos hablando. O sea, queremos saber cuál es el precio en general y de ahí deberíamos tener un porcentaje, pero eso es bien difícil y tocho. Bueno, por eso es que los técnicos tienen que intervenir, porque ese cuadro es parecido a lo que yo estoy planteando y no lo había visto antes, me parece muy interesante. No es posible que tú vendas el gas a 2.4 y acabe pues en el lugar de origen a 16, 18, creo que estoy viendo acá. Bueno, pues el Perú recibe el 70%, 67% de eso. No, señor, no es así, pues. Ya. No es así. Y el gas sigue siendo peruano. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuánto porcentaje de un asiático que paga por el gas peruano llega al gobierno del Perú? Ese es el tema. Los intermediarios son los que se comen toda la diferencia. Bueno, pues eso hay que corregirlo. De alguna manera hay que corregirlo. No todo, pero en algo se puede hacer. Eso es lo que yo trato de decir. Además, estamos exportando gas e importando gas. ¿Cuál es la diferencia? Exportamos en tanto e importamos en tanto. ¿Por qué esa diferencia? O sea, si importamos gas licuado, no está más que importar nuestro gas licuado o vender nuestro gas licuado o importar o vender nuestro gas natural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso hay que verlo. Y si hay diferencias distorsionadas, hay que corregirlas. Ya. Ahora, Porque ¿quién además, está? Alfonso, el gas lo celebramos todos cuando se descubrió en época del presidente Belaúnde y García lo enterró con la Shell, gracias a Estrada de Cusco que se opuso. García no tuvo coraje de enfrentarse a Estrada y dejó el gas allí y se desarmó toda una ciudadela que había creado la Shell y todas las casetas, la ciudadela que se hizo alrededor del gas de Camisea descubierto por la Shell, se desarmaron. Y muchas de esas casas se perdieron y muchas llegaron a la Fundación Niños del Perú de Pilar Nores. Bueno, hay que recordar eso. Se desarmó todo. Y después, años después, regresaron los argentinos, que son más vivos que los holandeses, y hicieron el contrato de la mano de Kuczynski y de Hunt Oil. Bueno, entonces, eso se hizo en su momento. ¿Y la idea cuál era? Gas para los peruanos. No era gas para los extranjeros. La idea era gas para los peruanos, para los que no tengan gas y puedan aprovechar el gas nuestro y barato. Ahora resulta que el gas peruano barato se va a México, al Asia. Ya, pero ahí hay también una serie de comentarios en torno a que el Estado no ha desarrollado plenamente la infraestructura justamente de uso de ese gas que no le corresponde a la empresa que saca el gas, que es Camisea. El Estado debería haber desarrollado todos los conductos de gas para que la gente pueda utilizar ese gas. No lo ha hecho. Bueno, eso pasa siempre. Eso siempre se dice. Pero No, eso yo no es pago mis... culpa, pero eso no es, Bueno, da la impresión que eso lo que quiere el presidente es su baloncito de gas para tomarse la foto. Eso es lo que se dice siempre. Yo pago mis impuestos y el Estado no hace la obra pública. No, pues. Es que Pero no es verdad, Vitocho. es verdad, pero no es no es el consuelo que tenemos que tener, ¿no? Yo pago mis impuestos y el Estado no hace nada. No, pues. O sea, yo creo que el gas natural es una riqueza nacional. Y lo que hay que hacer es, el consorcio tiene que emplearse a fondo en dar solución a todos los problemas del gas. Se ha hecho muy mal, por eso es que hay que cambiarlo, que el Estado se encargue de algo. No. A la hora que tú tengas el gas de esa manera,
tú tienes que obligar a la compañía a que de la mano el Estado haga todas las obras auxiliares que se requieren para que el gas llegue a todos los peruanos. Porque no es posible, es lo que pasa con el puerto Jorge Chávez. Han pasado 22 años y no han hecho la segunda pista. ¿Por qué? Porque el Estado no les entregó todo el terreno. Les entregó el 95%, pero no era todo. Y como no era todo, no hacían nada. Esa es la excusa de siempre. El Estado no hace esto y entonces si no lo hace el Estado, mejor. Entonces, inclusive aplauden para que el Estado no haga nada para seguir ellos haciendo lo que quieren. Yo creo que eso está mal, eso no se puede aceptar. Son contratos evidentemente mal hechos, maliciosamente mal hechos y con consorcios irresponsables, egoístas, que lo único que quieren es ganar y por lo tanto renuncian o te anuncian que como tú no lo haces, ellos también tampoco lo pueden hacer. Yo creo que eso hay que cambiarlo también. Ya, pero estás proponiendo una manera de hacer contratos con el Estado un poco, digamos, a ver, un poco complicada, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la línea, creo que es la línea 2 del Metro de Lima, que ha tenido inclusive un arbitraje que han ganado ya en el CIADI, porque el Estado peruano fue incapaz de entregar las obras y los espacios externos para que puedan construir el Metro 2 de Lima, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo va a hacer la empresa privada? La empresa privada acuerda contigo, que eres el Estado, en hacer una obra en tal fecha, en tal magnitud, en tal cantidad, en tal precio, y tú quedas en pagarle y darle también el terreno para poder construir esa obra, pero resulta que no me lo das. Y yo tengo ya contratados trabajadores, maquinaria con la que pago todo el día, y tú me dices, lo lamento, y el Estado lamentablemente es así, es burocrático, es tremendamente irresponsable. Y los Ahora, ¿quién se debe concesionarios perjudicar? La empresa. y los concesionarios felices con que el Estado sea No, burocrático. ¿quién O se debe sea, perjudicar? La empresa. ¿el, ¿el concesionario sabía que el Estado era burocrático antes de firmar con ellos? Claro que sí. ¿Sabía que el Estado era Pero ineficiente? Claro entonces que sí. habría que, pero la pregunta, entonces, ¿quién paga esa demora? ¿Quién la debe pagar? No, ¿y por qué lo cobran ellos? En No, el, no, pero es que no la perdón, cobran ellos. Pero yo pero te pregunto, ah, Alfonso, en el aeropuerto Jorge Chávez, hace 10 años están cobrando una tarifa como si estuviese terminado la segunda pista y no hay. no O sea, conozco el detalle del aeropuerto. bueno, es que así está, Sí, en yo las te he carreteras escuchado a ti también. varias veces hablar del aeropuerto, No, cosas que no, son terribles, es terribles. que en el aeropuerto y en muchas concesiones cobran precios del peaje o de la tasa como si Ajá. estuviese todo terminado y no han terminado nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces acá pasa lo mismo. O sea, lo que hay que hacer es decirle a la compañía que el Estado le da un proyecto de ley de expropiación ipso facto y que ellos procedan con ese proyecto de ley con esa ley de expropiaciones. Pero no esperar que el Estado, en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿tú sabes por qué no han hecho se han demorado 5 años o 6 años? Porque el Estado les había entregado todo, pero no estaba saneado. Y como no estaba saneado, no han empezado nada. Hasta ahora no empiezan nada. Pero Y es que ahora cómo que vas quieren a, empezar, Vitocho, tú eres abogado, cómo vas a hacer una obra si no está saneado el título? Te vas a tener un problema peor. no, pero perdón, el Estado está para proteger a esa inversión. Es de interés público. O Pero no todo puede en haber el Perú leyes. demora, es una No, burocracia. Los por títulos de son interés. propiedad son un En fin, problema, no te pases. las leyes están expropiatorias cuando se trata de interés público. No puedes detener una obra si es de interés público, no la puedes detener. Ellos quieren que se detengan porque ganan tiempo, ganan caja. Da la casualidad de que mientras ellos esperan que el Estado te entregue todo, siguen cobrando como si estuviese ya entregado la obra. Siguen cobrando, no bajan el peaje. O No sea, bajan el esos son peaje. los de LAP, ¿no es cierto? Lima de La, Partners. y también las concesionarios de la vía de evitamiento. Tú andas a la vía de evitamiento, está terminada la Ramiro Pralé, te cobran igual. Ese es Ya. el problema en el Perú. Te vas a las autopistas del norte, te cobran peaje y no están terminadas. Como no han hecho puentes, te ponen rompemuelles en las autopistas. Rompemuelles en una autopista de alta velocidad, porque no han hecho los puentes. Y te Ya, cobran pero menos, no te cobran menos, te cobran el mismo peaje. Ese es el problema. lo que sí reconozco de todo tú dices, es algo que me parece una locura, ¿no? Cada día los peajes en Lima son más caros y esto no tiene control. Y eso era, yo me acuerdo que en la época, a ver, corrígeme si era en la época, no sé si era de Belaúnde, en la época de Castañeda Locio, cuando él era de MAPE, él hizo mucha obra con los peajes. Me parece que Claro, sí.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa ha pasado ahora? Lo que la señora Villarán y Castañeda después, lo Sí. que han hecho es entregar el peaje para que los mejoren, porque algo han hecho, pero muy poco, a 20, 30 años a cambio de 4%. Villarán lo movió de 30 a 40. Ya, así es. Pero ¿cuánto recibe en la municipalidad? Entre 4 y 7% de los ingresos. O sea, entregas una obra de 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de dólares de caja en Al 20 año. años a cambio de 4%. Eso pues, es decir, tú y yo nos presentamos y nos ganamos la Nos buena pro hacemos felices y recontra contentos. millonarios. Recontra Claro, pues sí, millonarios. o sea, yo hago una obra y cobro 1.000 millones y solamente le doy 4% a la municipalidad. ¿Quién no quiere ese chollo? Es un regalo divino. Bueno, eso han hecho con los peajes. Y eso es, por eso es por eso es que Castañeda en su primer gobierno hizo más obra porque había dinero. Esa obra de la vía de Pitamiento es una obra hecha por el gobierno del presidente Belaúnde y la culminó Velasco, pero era una obra interna a la ciudad. Entonces, para buscarle recursos se puso peaje y García le trasladó ese peaje a la municipalidad, para darle recursos a la municipalidad. Pero la municipalidad vive de esos recursos, pero la idea no es que tenga recursos para que viva de ella, sino para que tenga recursos para ampliarla y mejorarla. Ya está hoy día tuburizada, hoy día está colapsada, necesita ampliarse. No se va a ampliar porque no hay dinero. Con 4% que recibe la municipalidad no puede hacer nada más. Y el concesionario, como tiene concesiones a 30 años, no está obligado a ampliarla. Ya hizo lo que hizo y punto. Bueno, habría que ver cada contrato de concesión cómo está hecho, ¿no? Pero Bueno, sin están duda, mal hechos. Lamentablemente, Alfonso, están mal hechos, porque estos concesionarios saben que el Estado es débil, saben que tiene empleados ignorantes o corruptos, y entonces se aprovechan de eso para hacer esos contratos. mm, entonces, ¿y cómo haremos en el futuro, Vitocho? Bueno, hay que hacer mejores contratos, publicarlos, discutirlos, debatirlos, que sean transparentes. ¿Tú has visto el contrato del peaje del No, habitamiento? ¿Alguien lo cero, conoce? no, Nadie lo conoce. no, ¿Tú conoces el contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez? no. Nadie lo conoce. ¿Y tú Entonces, como congresista lo has pedido y no te lo han dado? no me lo han dado. ¿Pero lo has pedido? Sí, ¿Pero no es posible eso? es posible. No, pero a ver, un ratito, pero No el solamente es contrato posible, entre un privado y el Estado no también le pertenece al Estado. sí, pero no te Y lo tú como muestran. congresista lo pides y no te lo dan y no pasa nada. Hay muchas cosas que me han dado, otras que no me han dado. Una de ellas Y es no que hay, tú... no hay un recurso de habeas data para que te den esa información, ¿o Sí, no? No, pues no hay que es. hacerlo, pero demora tiempo, hay que hacerlo, claro que sí. Y no solamente eso, sino que me he quejado de algunos cobros indebidos que han hecho a Indecopi. ¿Y sabes lo que ha hecho Indecopi? Por ejemplo, con la playa de estacionamiento del Jorge Chávez. Indecopi me dice, no, 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 como es concesión, Indecopi no interviene en la concesión. O sea, dentro del aeropuerto te cobran lo que te dé la gana y nadie dice nada porque Indecopi no puede intervenir, porque no puede intervenir dentro de las concesiones. Y cuando tú vas al peaje de evitamiento, vas a Indecopi, no, yo no puedo intervenir, eso tiene que verlo Invermet. ¿Y qué cosa es Invermet? La propia municipalidad. Por tanto, no puede hacer nada tampoco. Están todos amarrados. Y esto es culpa de muchos abogados que hacen los contratos abusando del Estado, sabiendo que el Estado es débil y que el Estado no tiene gente a veces preparada. Qué horror todo lo que me cuentas, Vitocho. Creo que la gente que nos escucha está realmente consternada de lo que escuchas, porque yo siento que al Estado peruano, no necesariamente por las concesiones de manera exclusiva, pero en todas partes lo agujerean, ¿no? O sea, acá el robo a las arcas públicas es en banda. Exactamente, ese manda. Por eso es que es Castillo el presidente, lamentablemente. Lamentablemente, Castillo el presidente, por eso es una reacción de la gente que se da cuenta, sin tener detalles, por supuesto, se da cuenta que acá están robando en paila, ¿no? Que lo están explotando, que están abusando de los derechos del ciudadano. Entonces se dan cuenta de eso y votan pues por alguien que les ofrezca un cambio. Pero Castillo también ha entrado con Perú Libre a través de una serie de subterfugios y aparentemente utilizando dinero del Estado, según lo que dice la Fiscalía con los dinámicos del sur. ¿O no crees tú eso? Claro, por supuesto que sí lo creo, yo creo que sí,
pero te estoy diciendo la sensación de la gente, que cree que votando por Castillo está protestando contra lo que conoce y sabe que está mal y cree que Castillo puede ser una solución. ¿Va a ser una decepción para ti? Se van a decepcionar y ellos también, por supuesto que sí, pronto, muy pronto, porque Castillo no va a ser el cambio que todos queremos, sino va a ser más de lo mismo, pero con ignorancia y con prontuariados, ¿no? Ya, Vitocho, nos quedan 3 o 4 minutos antes de preguntarte por Acción Popular, porque hay novedades en el frente, entiendo que sí. Un comercialito de 10 segundos y regresamos, por favor, con esa pregunta. Bien, tienes nuevo secretario general, entiendo, tienes nuevo de secretario, creo que distrital o para Lima, metropolitana, algo así. O sea, hay una renovación de cuadros, pero entiendo que también hay discrepancias y que va a haber, de repente, acciones de amparo o apelaciones. Bueno, ha habido elecciones en la Acción Popular después de mucho tiempo, hemos logrado hacerlas eh, contra la voluntad del jurado y de la OMPE que ponen problemas todo el tiempo, es una cosa impresionante, no puede haber partidos con una institución como la OMPE que te exige pues el punto y la coma en cada documento, o sea, realmente no facilitan la labor de los partidos y bueno, y cada día hay más partidos, curiosamente, ¿no? Y entonces se ha hecho elecciones siempre en las elecciones internas, un partido como Acción Popular, en general cualquier partido, si el Estado no tiene capacidad para hacer elecciones a veces generales y hay observaciones de algunas mesas lejanas, en provincias lejanas, con mayor razón un partido no tiene esa infraestructura, no tiene la Fuerza Armada que cuide las ánforas, no tiene la OMPE que traslade pues, las ánforas, no tiene esa infraestructura para llevar ánforas a 2.000 distritos. O sea, es muy difícil, es muy complicado para un partido. Si el Estado lo hace a veces con defectos, con mayor razón, un partido no lo puede hacer pues con perfecciones. Y ha habido algunas observaciones, pero finalmente hay que aceptar el resultado final y yo creo que el resultado final no se va a revertir, ya es final, salvo que el jurado diga lo contrario. Y por lo tanto hay que empezar a trabajar porque el partido está sin autoridades hace 2 o 3 años y por lo tanto necesita tener autoridades para poder enfrentarse a los próximos comicios municipales y regionales y empezar a hacer vida partidaria en común, ¿no? Pero todavía no hay presidente de Acción Popular, solamente hay secretarios generales. Es que la presidencia es exactamente, pero el secretario general es muy importante porque el presidente es el que preside todo, pero no tiene cargo ejecutivo. Entonces, el secretario general sí tiene cargo ejecutivo y tiene un consejo directivo, etcétera, con funciones muy precisas. El que maneja el partido en realidad es el secretario general. El presidente, lo que pasa es que el presidente ha sido muy protagónico porque no había secretario general, pero en este momento que hay secretario general ya creo que será diferente y además hay que elegir en un congreso partidario al presidente del partido y hay otros que quieren eliminar ese cargo. Entonces es un tema que se va a discutir próximamente. Vitocho, última pregunta. ¿Tú le darías la confianza al gabinete? ¿Crees que tu bancada debe hacerlo? Yo siempre he sido, yo siempre creo que hay que darle una confianza al gabinete, porque además creo que el gabinete no debe pedir confianza. Ese es un error de la constitución del fujimorismo. Creo que es un error, porque no es un régimen parlamentario, el nuestro es un régimen presidencialista. En la anterior constitución iban al Congreso para voto. Lamentablemente, la constitución fujimorista le creó ese voto para la presentación que no está previsto en ninguna otra constitución. Pero en fin, yo siempre creo que hay que darle porque 30 días no es nada para decir que están actuando mal. Sin embargo, me parece que hay que exigirle al gabinete algunos cambios, ¿no? El de interior, por ejemplo, es impresentable, ¿no? Algunos cambios, una voluntad de cambios, una voluntad de aceptar críticas, una voluntad de corregir errores. Eso es lo que hay que respaldar. La voluntad que pueda tener la señora Mirta Vázquez para corregir los nombramientos o los errores que se han cometido hasta el día de hoy. Muy bien, Vitocho. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Hasta Gracias. otra oportunidad. Muy Gracias. amable. Bien, amigos. Era Víctor Andrés García Belaunde, Vitocho, de Acción Popular, que estuvo esta noche en Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto, como siempre.